Bien, primero, bueno, el concepto de química lo que dice básicamente es que la química, ¿verdad? Pues lo que estudia es la materia, cualquier material. Entendamos que materia es cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga masa es materia, ¿no? La veamos o no la veamos, esté viva o no esté viva, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un gas, pues ese gas si tiene masa es materia. Cuando yo tengo un ser vivo, ¿verdad? Tiene masa, es materia. Entonces, en química estudia la materia, todos aquellos materiales, no importa si son pequeños, grandes, no importa si están vivos o no están vivos, eso estudia la química. Pero lo hace desde ciertos ángulos, porque cuando hablamos de materia viva, pues estamos hablando de biología. Cuando hablamos de materia em, macroscópica, estamos hablando de física. Pero cuando hablamos de materia desde el punto de vista microscópico, estamos hablando de química, ¿no? Entonces, ese estudio, pues básicamente se concentra en comportamiento. Vieres que después de haber estudiado tanto química, uno puede casi que afirmar que las sustancias químicas tienen pues como un comportamiento humano, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto en química que hay sustancias que se odian, ¿sí? Hay sustancias que se llevan muy bien. Por ejemplo, el benceno no puede ver al agua. El benceno se ve al agua y se derrite completamente. Ella se le da algo y de hecho explota. Es tanta excitación, ¿verdad? Que cuando el benceno ve el agua inmediatamente explota. Hay compuestos químicos que se llevan tan, pero tan bien que ellos no pueden vivir separados. Pero hay otros que más bien se odian. Entonces, esos compuestos químicos que se odian, pues, con comportamientos incluso de, ¿cómo se le dice? En el lenguaje coloquial, el chismear, por ejemplo, el hacer daño o el puñalearse por la espalda, como decimos en el lenguaje popular, pues eso también ocurre en las reacciones químicas. Vean, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, agua y le agrego litio, pues resulta ser que el oxígeno se lleva tan bien con el litio que es capaz de despreciar al hidrógeno. Eso es una puñalada para el hidrógeno, porque él en su mundo no puede vivir sin el oxígeno. Por eso es que existe el agua y en algún momento, bueno, yo en química ahí con los chicos de quinto, hablando un poquito sobre el agua, pero el oxígeno y el agua y el hidrógeno se llevan tan bien que cuando el oxígeno desprecia al hidrógeno por el litio, el hidrógeno se siente tan defraudado de la vida, tal cual un comportamiento humano, ¿verdad? Entonces, las sustancias químicas o la materia tienen comportamientos muy similares a los comportamientos humanos. Vean que, por ejemplo, si yo tengo en un recipiente agua y aceite, ¿qué pasa con el agua y aceite? Esas cosas no se llevan. A tal punto que el agua desprecia al aceite y entonces podemos tener en un recipiente agua totalmente separado, ¿verdad? Del aceite. Y ese aceite y con el agua, pues se Profe, se le odian. está cortando, no se le escucha bien. Ah, perdón. Vale que me avisó. Les decía entonces que el comportamiento, pues, de la materia es muy similar al comportamiento que vemos en los humanos. Hay sustancias que se odian, hay sustancias que se quieren mucho, hay sustancias que se desprecian y así sucesivamente. Le toca a la química definir quién se lleva bien y quién se lleva mal.
¿Y por qué es importante que la química establezca cómo se comportan las sustancias? Imagínense que ustedes, no sé, eh, se fracturan una mano y les tienen que poner un material ahí, un pin. ¿Qué pasa si ese pin se lleva muy mal con el resto del cuerpo humano? Pues entonces vamos a tener cosas malas para el cuerpo humano. Entonces, hay que establecer químicamente cuál es el comportamiento que tiene eso que me van a implementar en el cuerpo humano antes de meter cualquier material, ¿verdad? Entonces, eso es vital para el entorno en el que vivimos. Si yo no sé el comportamiento de dos cosas, puedo provocar daño, ¿verdad? Es como que hagamos un edificio con materiales que no se llevan bien, imagínense, ¿verdad? No se llevan bien y los meto en un edificio. ¿Qué consecuencias va a tener eso? Pues pueden ser consecuencias increíblemente dañinas para las eh, para lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, por eso es importante determinar el comportamiento de la sustancia. Otra palabrita mágica que hay que estudiar aquí es la estructura. Vieras qué interesante esta parte, porque nos dimos cuenta, ¿verdad? Les digo, nos dimos cuenta porque esto no es tan viejo. De hecho, es algo que reciente. Pueden ser unos 30, ¿verdad? 30, 40 años por ahí, que venimos estudiando poco a poco las estructuras de las sustancias o de los materiales. Y recientemente, pues logramos determinar que eso es vital para algunas cosas. Toda la tecnología que tiene el ser humano es producto de que estudiamos las estructuras de la materia. Y es que es muy interesante porque, por ejemplo, internamente eso no lo vemos nosotros, obviamente es algo que es imposible de ver. De hecho, ni siquiera existe un microscopio capaz de ver esas cosas, porque estamos hablando de cosas extremadamente pequeñas, ¿no? Em, pues en la microscopía, por ejemplo, para poder ver algo se ocupa luz, ¿verdad? Eso es lo que dice la microscopía. Y cuando estamos hablando de átomos, los átomos son más pequeños que la luz. Entonces, si el átomo es más pequeño que la luz, entonces eso nos dice que nunca vamos a poder inventar un microscopio que pueda ver átomos. Habría que hacerlo con nuestras estrategias diferentes a la utilización de la luz. Pues resulta ser que con la tecnología que tenemos empezamos a descubrir que habían materiales o materia que tenían formas geométricas bien definidas. Algunas eran hexágonos, otras pentágonos, algunas eran cúbicas, algunas eran octaédricas y empezamos a descubrir que aquellos materiales que tenían una forma bien definida, una forma geométrica bien definidas, eran más resistentes que los materiales que tenían formas totalmente irregulares. Porque si hay materiales que tienen formas totalmente irregulares, ¿verdad? Como el vidrio, que por eso el vidrio se quiebra muy sencillamente, ¿verdad? Aquellos materiales que no tienen una estructura bien definida, geométricamente hablando, ¿verdad? No tienen una geometría bien definida, son materiales muy frágiles. Y los materiales que tienen una estructura bien definida, les repito, puede ser un cubo, puede ser hexagonal, puede ser octaédrica y un montón de figuras cónicas y un montón de figuras esas geométricas que ustedes ven de 3 dimensiones que tiene la materia, ¿verdad? Esas estructuras con geometrías definidas son más resistentes y tienen mejores propiedades que las que no tienen estructuras pues bien definidas. Y nace la tecnología digital, porque la tecnología digital, ¿verdad? El celular y todo esto que conocemos de la tecnología digital es eh, ocasionado por la estructura interna que tienen, en este caso, los famosos chips.
¿no? Entonces nacen las computadoras, nacen los celulares y bueno, y toda la tecnología digital que tenemos. Luego la otra palabrita mágica que tenemos aquí es composición. El químico debe de definir de qué está hecho cualquier material que esté en la naturaleza. Y generalmente esos materiales están hechos por los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, cobre, hierro, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir que una sustancia química está hecha de materiales o elementos de la tabla periódica. Eso es labor del químico, definir de qué están compuestas las cosas. Entonces, tenemos tres cosas importantes aquí. La química estudia la materia, sí. Esa materia, les repito, puede ser viva, no viva, pequeña, transparente, etcétera, etcétera. Siempre y cuando haya masa, es materia, ¿verdad? Tenemos comportamiento. Hay sustancias químicas que se odian, hay sustancias químicas que se aprecian mucho. Definir el comportamiento en química es vital para poder utilizar los materiales en las condiciones que queramos, ¿verdad? No vamos a poner materiales que se odian mucho en ciertas cosas que hacemos, ¿verdad? Como construcción, como hacer implantes, etcétera, etcétera. Luego analizamos la estructura, que es la otra palabrita mágica esta, estructura. Y descubrimos que aquellas que son bien definidas geométricamente tienen mejores ventajas que los materiales que no tienen una estructura definida. Y la tercera palabrita mágica que tenemos aquí es la composición. A la química le toca definir de qué está compuesto todo en la naturaleza. Entonces, cualquier cosa, tenemos que definir que está hecha de agua, de cobre, de hierro, de lo que sea, pero tenemos que definir de qué está hecho. Y recuerden, ese material puede ser vivo o puede ser no vivo. El asunto es que le toca a la química dejar de lado esa condición de vivo o no vivo y solo dedicarse a definir de qué están hechos, de qué están compuestos los materiales. Y al final tenemos una de las palabritas o sí, de las palabritas mágicas estas que definen la química, la más importante de todas, que es transformaciones. Entonces, en química se analizan las transformaciones de la materia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto muchas veces que un material, por ejemplo, una lámina de zinc, tiene una composición, pero con el tiempo va cambiando su composición. ¿Por qué? Porque ella se transforma. Nosotros sabemos que cuando tengo papel y lo quemamos, cambia su composición. ¿Por qué? Porque ella sufrió una transformación, ¿verdad? Entonces, los materiales en nuestro alrededor se transforman, algunas de ellas muy lentamente, sí, hay transformaciones que son muy lentas, como por ejemplo la transformación que sufre el cemento, ¿verdad? Cuando se le agrega el agua, nosotros sabemos que el cemento, conforme se le va agregando agua, se va endureciendo poco a poco. Nada más que es una reacción muy lenta que puede durar hasta 2 años, ¿verdad? Y hay otras reacciones químicas que ocurren increíblemente rápido, ¿verdad? Que ni siquiera tenemos la capacidad de apreciar la reacción química, porque todas las transformaciones son reacciones químicas. Esto es importante. Todas son reacciones químicas. Reacciones. Bien, entonces tenemos la química desde 4 puntos de vista. Sin el comportamiento, tenemos la química incompleta. Sin analizar la estructura, la química queda más incompleta. Sin composición, la química queda en el aire. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas definiciones que aparecen en internet y en algunos libros incluso dice que la química es el estudio de las transformaciones de la materia. Profe, disculpe, se le estaba
Se le corta, no le escucho. Otra vez. En muchos libros me dice que química es el estudio de las transformaciones de la materia. Sin embargo, La verdad es que no se le corta. es solo a mí. Nadie escucha. A la compañera se le corta, no, no la escucho. Vamos de nuevo. Entonces, les digo, entonces hay muchos libros que dicen que la química estudia las transformaciones de la materia. Sin embargo, acabamos de analizar que también estudia la composición, o sea, de qué están hechas las cosas, la estructura, o sea, de qué forma tienen las cosas. Y les repito, esta estructura es microscópica, no la podemos ver. Nosotros los seres humanos no hemos inventado un instrumento capaz de ver estructuras, pero sí es vital para el mundo en el que vivimos, sobre todo por la tecnología que tenemos. Y la otra cosa que no van a ver en una definición que busquen en internet es el comportamiento. Entonces, para ampliar nuestro concepto de química y no solo decir que estudia las transformaciones de la materia, vamos a decir que la química estudia el comportamiento, la estructura, la composición y transformaciones de la materia. Ese es un concepto más que engloba más lo que realmente hace el químico. Porque, les repito, decir que la química solo estudia las transformaciones de la materia queda incompleto. Entonces, estudia la composición, la estructura, la composición y las transformaciones de la materia, entendiendo que materia es todo aquello que tiene masa, ¿verdad? Sea un gas, sea un líquido, sea un sólido, sea vivo o sea no vivo, todo aquello que tiene masa lo vamos a considerar como un material, materia, ¿verdad? Ese es el concepto de química que nosotros mañana en una practiquita de laboratorio pues vamos a demostrar, ¿verdad? Vean, hay algunos que, que fueron a clases hoy y se conectaron de una vez. Pues uno podría decir que mañana los compañeros, ¿verdad? Que yo esté dando la clase de química, porque va a ser a las 8:30 cuando yo termine de dar clases, de hecho, pues podrían quedarse y ver la clase en lugar de verla presencial, pues en lugar de hacerla, verla virtual, verla presencial, pero yo creo que los compañeros iban a preguntar hoy, el profesor Adrián de biología iba a preguntar, porque creo que no vamos a tener permiso para eso. Pero si no cualquier cosa, mañana se dan una vueltita por el aula. Yo voy a estar en el aula mañana en las últimas, en las dos últimas, tengo química, estoy con los del 11-2. En el aula.